Bueno, entonces ahora que analizamos, que ya venimos analizando mucho este diagrama, y bueno, introdujimos los conceptos de humedad relativa, humedad absoluta y todos los, bueno, cómo depende la curva de saturación de la temperatura, ¿no? Más temperatura, más capacidad de contener vapor de agua, y cómo son los procesos por los cuales yo puedo llegar a la saturación, ¿no? Que puedo pensar en dos caminos independientes. Uno es disminuyendo la temperatura, partiendo de cualquier punto, por ejemplo 25 grados y 5 gramos de vapor de humedad absoluta. Yo, sigue siendo la temperatura lo suficiente, llego a a una temperatura que es la temperatura de rocío, que en este caso son 4 grados, y se alcanza la saturación. O otro camino independiente puede ser manteniendo la temperatura fija, pero en ese caso tengo que aumentar el contenido de humedad hasta la saturación. En la realidad yo puedo elegir infinitas combinaciones de aumentos de vapor y disminución de temperatura para llegar a la saturación. Pero ¿cómo es en la realidad, en la formación de nubes? ¿Cuál es el camino que se sigue? El camino que se sigue, independientemente del tipo de nube, es el enfriamiento. Siempre el proceso va a ser enfriamiento. En particular ahí hay que distinguir a las nubes que están en las nieblas, que son nubes de superficie, del cual vamos a hablar en el último video de la unidad, y el resto de las nubes que no están en superficie, porque son enfriamientos, pero son diferentes. En el caso de las nubes, primero vamos a hablar de las nubes de la atmósfera más lejana a superficie. El enfriamiento siempre va a ir acompañado de un ascenso. Fíjense que acá hay un dibujito de una nube con movimientos ascendentes. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Eh, entonces vamos a explicar ese mecanismo. Fíjense que acá hay un diagrama con una parcela de aire, una burbuja de aire que está en superficie, y cuando asciende a 1000 metros aumenta su volumen y desciende su temperatura, y cuando está a 2000 metros, asciende 1000 metros más, está más expandida, ocupa un volumen mayor, pero la temperatura es incluso menor. Ese es un proceso que se llama proceso adiabático, y vamos a explicar el porqué. Primero, ¿qué pasa cuando me voy a adelantar unas diapositivas? ¿Qué pasa qué experimenta una burbuja de aire que asciende en la atmósfera? Eh, Va a experimentar una presión menor. ¿Qué es la presión? La presión atmosférica es la fuerza por unidad de superficie que ejerce la columna de aire que tenemos encima. Si ustedes se habrán sumergido en el agua, a medida que van bajando, sienten una presión cada vez mayor. En el agua se nota mucho más que en el aire. Pero en el aire también es un fluido y pasa lo mismo. Esta unidad que está acá, que es presión, perdón, en pascales es fuerza por unidad de superficie. Después vamos a hablar de la presión en la siguiente, en una unidad, creo que en la siguiente unidad. Entonces, fíjense cómo desciende la presión a medida que yo me muevo desde superficie hacia niveles cada vez más altos, ¿no? Cambia mucho al principio, luego se ralentiza, pero si yo parto de superficie, una burbuja de aire, y me muevo a 5 kilómetros, va a experimentar una presión es aproximadamente la mitad, ¿no? Entonces está sometida a menos presión. Entonces está sometida a menos presiones, se expande. Desde el punto de vista físico, esa expansión significa que realiza un trabajo en contra del entorno. Esto quizás es muy físico, pero bueno. Trabajo es fuerza por desplazamiento. O sea que acá introducimos el concepto de adiabático. Adiabático significa que se pueden despreciar los intercambios de calor entre la burbuja de aire y el entorno. ¿Por qué se pueden despreciar? Porque los intercambios de calor son principalmente por conducción, o sea, molécula a molécula. Y la conducción en los gases es bastante lento el proceso. Por eso el aire es buen aislante, porque no conduce bien el calor. Entonces, si aumenta el volumen, o sea, le realiza un trabajo al entorno, significa que sacrifica su energía interna. Acá este video lo muestra mejor que yo. Fíjense que es un pistón que comprime un volumen de aire. Cuando lo comprime, que es ahora, el entorno le hace un trabajo al fluido. Entonces aumenta su temperatura, que lo podemos ver en el movimiento y en el color de las moleculitas, ¿no? Cuando es al revés, cuando la parcela de aire le realiza un trabajo al entorno, que es lo que estamos viendo ahora, disminuye la energía de las moléculas, o sea, disminuye la temperatura. ¿Está bien?
Entonces, bueno, si se expande, se va a enfriar. Es algo que también ocurre. eh, puedo poner ejemplos de la vida cotidiana, como por ejemplo un inflador de una bicicleta, un aerosol cuando activamos sale frío porque es un fluido que se está expandiendo, entonces disminuye su temperatura. Es lo que funciona dentro de las heladeras también. Hay un fluido en un circuito cerrado que en la parte de afuera se comprime, o sea, se va a calentar, pero ese calor lo va a perder al exterior por una serpentina y luego se expande en el interior de la heladera, entonces eso trae apareja un enfriamiento y eso hace que haya un flujo de calor desde la comida, todo lo que tenemos guardado en la heladera, hacia ese fluido. Y ese calor se lo lleva al exterior y así se mantiene el ciclo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Este diagrama lo que muestra es la temperatura en función de la altura de una parcela que se mueve desde superficie y va ascendiendo. Va a disminuir su temperatura porque va a estar sometida a menos presión, se va a expandir y se va a enfriar. Y el gradiente con el que, la tasa con la que se enfría se llama gradiente adiabático seco, que es aproximadamente 10 grados cada 1000 metros, ¿no? O 1 grado cada 100 metros. Cada 100 metros de ascenso disminuye 1 grado. Luego, llegado a un nivel, que es el nivel de condensación por ascenso, ¿qué es eso? Eso es, yo estoy experimentando esto. La parcela parte de una temperatura y una humedad absoluta y va disminuyendo su temperatura. En algún momento se logra la saturación, ¿no? Se llega a la temperatura de rocío. Ahí se empieza a formar la nube. A partir de ese punto, fíjense que la temperatura desciende, si la parcela sigue subiendo, con un gradiente menor. Ahora 5 grados cada 1000 metros. Eso es porque ahí empieza a cambiar de estado el agua, pasa de estado de vapor a estado líquido. Entonces, el vapor, las moléculas de agua tienen más energía, el estado líquido menos energía. Entonces, esa energía a algún lado va. ¿A dónde va? Al entorno. O sea que acá lo que pasa es, hay dos mecanismos juntos. La parcela, supongamos que se sigue ascendiendo, disminuye su volumen y se va a ir enfriando por este proceso adiabático, pero a la vez, en parte, ese enfriamiento es compensado por el cambio de estado del agua. Entonces, este grafiquito muestra ya todo un poco más integrado, incluso con un dibujito de una nube. Tengo la altura, ¿no? de superficie 0 hasta 2500 metros y temperatura. Entonces, yo voy a tener una parcela de aire que va a partir, en este caso, a 20 grados, con una temperatura que va a ir disminuyendo a medida que yo me voy cada vez más alto, ¿no? Con el gradiente adiabático seco, que son 10 grados cada 1000 metros. Y esta es la temperatura de rocío, que fíjense que se mantiene más, vamos a suponer que se mantiene más o menos constante, ¿no? En todo caso varía menos que la temperatura, pero podemos suponer que se mantiene constante. Si volvemos al diagrama fíjense que yo en el ejemplo tengo 25 grados y 5 gramos de vapor de agua. Yo voy bajando la temperatura y puedo suponer que la temperatura de rocío es constante, porque no depende de la temperatura inicial. Yo puedo partir, en este caso son 4 grados, pero yo puedo partir, en lugar de 25, puedo partir de 20 grados, o de 15 grados, o de 10 grados, o de 35, no importa. Este, pero siempre la temperatura de rocío va a ser la misma porque depende del contenido inicial de vapor de agua. Eh, entonces, bueno, por eso suponemos que se mantiene más o menos constante, que es lo que se ve acá en el gráfico. Entonces, en algún momento se van a juntar, en algún momento la temperatura va a haber bajado tanto que va a ser igual a la temperatura de rocío. Y ese es el nivel de condensación por ascenso. A partir de ahí se empieza a formar la nube. ¿Está bien? Acá hay un gráfico que muestra una serie de nubes con ese borde plano que lo habrán visto alguna vez. Eso es porque, bueno, más o menos las condiciones de la masa de aire en las que se está generando esa nube son más o menos homogéneas, tienen la misma humedad absoluta y la misma temperatura inicial, entonces a medida que esas corrientes de aire ascendentes van moviendo el aire, se va enfriando a la misma tasa y van a alcanzar la temperatura de rocío más o menos a la misma altura, ¿no? Es algo... bueno, queda la pregunta es,
La pregunta siguiente es, bueno, pero ¿por qué se mueven hacia arriba? ¿Por qué una parcela de aire se movería hacia arriba luego desencadenando todos estos procesos que venimos viendo, ¿no? Bueno, hay cuatro mecanismos que a veces actúan en conjunto, eh, que después los vamos a ir desarrollando en las siguientes clases, pero es para introducirlos solamente. Entonces, y algunos son más fáciles de interpretar que otros, ¿no? Por ejemplo, el orográfico. El orográfico simplemente, yo tengo el viento que choca con una cordillera y va a ascender, entonces se va a formar, se va a ir, van a actuar estos procesos, el aire se va a ir expandiendo porque está sometido a menos presión, se va a enfriar y se va a llegar a la saturación, eventualmente se va a formar la nube. Después está lo que se llama convergencia. Si el viento en superficie, en el plano horizontal, converge en un punto, por continuidad, porque es un fluido, tiene que ascender. Y en ese ascenso se producen todos estos mecanismos. Después están los frentes, que los frentes son masas de aire que tienen diferente temperatura y al tener temperatura tienen diferente densidad. El aire más frío es más denso, por lo cual siempre se va a ubicar por debajo del aire cálido. El aire cálido va a fluir por encima del aire frío y en ese movimiento que fluye por encima del aire frío se asciende y se generan todos estos mecanismos. Y el otro es el convectivo. Convectivo es cuando tenemos calentamiento en verano durante el día y hay zonas del terreno, del paisaje, que se van a calentar más que otras. Por ejemplo, la ladera norte del Cerro Otto en Bariloche, que es una ladera que mira hacia el norte, entonces los rayos solares van a incidir en forma más perpendicular que el resto del terreno circundante. Puede ser también, no sé, una playa de estacionamiento asfaltada, que se va a calentar más que el pasto circundante, ¿no? Entonces, en esas situaciones yo tengo corrientes de aire que van a subir. Este, entonces, luego en las siguientes clases vamos a ir hablando de estas diferentes eh, mecanismos de ascenso. Ahora voy a mencionar algunas cosas del convectivo. El convectivo, esa burbuja de aire, para que realmente ascienda, tiene que estar más cálida que el entorno, o sea, tiene que ser menos densa que el entorno. Eso es algo que en la atmósfera a veces una burbuja de aire puede ser menos densa que el entorno y luego dejar de serlo. Acá yo introduzco un ejemplo muy extremo para entender, ¿no? Para entender esta dinámica. Entonces, pensemos que nuestra burbuja de aire es la pelotita de tenis. Asciende en el entorno siempre y cuando sea menos densa. O sea, en el caso este va a ser la pelotita de tenis asciende en el agua porque es menos densa que el agua. Pero deja de ascender cuando es más densa. En el aire no sigue ascendiendo porque deja de ser menos densa. Ahora es más densa que el aire. Y eso pasa, ¿no? Acá hay una foto de una nube, una cumulonimbus, donde el núcleo de aire en una capa de la atmósfera, en ese núcleo de aire que está ascendiendo, es menos densa que el entorno. Pero ese movimiento se detiene en cuanto pasa a ser más densa que el entorno porque cambian las relaciones de temperatura, ¿no? Básicamente se debe a eso. Acá finalmente hay un gráfico que muestra eso, las condiciones, lo que se llama condición inestable, es cuando la temperatura de esa parcela que yo estoy considerando es menos densa que el entorno, o sea que su temperatura es mayor. Entonces va a ascender y va a tener esa tendencia a generar todo este desarrollo de nubes. Cuando es más densa que el entorno, mi burbuja de aire, que potencialmente podría generar una nube, bueno, si es más densa, estos mecanismos no van a actuar, ¿no? Entonces, bueno, luego vamos a hablar en las siguientes clases de este resto de los mecanismos que generan ascenso y que luego van a generar todos estos, el enfriamiento, la saturación del agua, la condensación y la formación de nubes.